Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de fase de mantenimiento. Hoy os traemos Die Burgen von Burgund, juego de cartas Das Kartenspiel de Stefan Feld, Alea Ravensburger, 2-4 jugadores, partidas que duran entre 30, 45, 60 minutillos, dependiendo un poco del número de jugadores y del AP que tengan. Deciros, este es el juego de cartas. El juego de tablero ya lo reseñamos en su momento. Dejamos aquí abajo en la cajita de comentarios el enlace al juego de tablero, que aunque está muy relacionado, no es exactamente igual, tiene unas mecánicas distintas, como ahora os explicaré la opinión. No lo vas a encontrar en español, está nada más que en alemán. Hombre, si se llama Die Burgen von Burgund, esto de Lucena como que no es. Y en inglés. Os digo que las reglas están en la BGG y en la única dependencia del idioma que tiene. Ahora veréis en la aplicación del juego que la dependencia del idioma es entre 0 y una mierda. Así que con que os miréis las reglas en la BGG que están subidas en español por algún compañero, no vais a tener ningún tipo de problema. El juego está chulísimo, vamos a verlo. Pues nada más suelos, vamos a ver lo que nos trae Los Castillos de Borgoña, en alemán, de Stefan Feld, de cartas. Como veis, una caja muy pequeñita. Aquí tenemos unas instrucciones en un perfecto alemán, que por comodidad, sencillez y porque mi alemán es menos fluido de lo que me gustaría, tengo las instrucciones sacadas de la Board Game Geek en español. Alguien lo ha subido, la verdad es que hay que agradecérselo. Y aquí tenemos todo el contenido del juego. Cartas, cartas, montones de cartas. Un casco porre de cartas, como veis no trae absolutamente nada más, solo cartas. Y absolutamente todo el juego se gestiona a través de las mismas. Este taquete de cartas que tenemos aquí. Trae un inserto absurdo que por supuesto ya está en el cubo de la basura porque las cartas enfundadas no cabían aquí dentro. Y esto es todo lo que trae este juego. Os monto un setup, os explico qué tipo de cartas hay, vemos la mecánica y vemos cómo va todo este tinglao. Pues ya tenemos aquí montado el setup inicial a este Castillo de Borgoña de cartas. Como veis, el juego al ser únicamente de cartas, lo que tenéis el toque de tener las cartas todas bien organizadas, olvidado. O sea, este juego ni os acerquéis, porque es imposible. Cualquier cosa que toque automáticamente va a moverlo todo. Pero básicamente consiste en lo siguiente. Tenemos que montar este mazacote gordo de 114 cartas que va a ser las cartas de acción. Cada una de las cartas de acción contiene exactamente los mismos edificios que contenía el juego original. El de tablero, tenemos aquí un dadete que equivaldrá a los dados que tirábamos en el juego de tablero normal, aquí un efecto concreto de este castillo y aquí los puntos de victoria que nos dará en caso de que consigamos que puntúe, que en este caso es haciendo un trío con el mismo tipo de cartas. Pues así tenemos toda una suerte de cartas que tiene numerito de dado aquí arriba, que será la acción que podemos hacer con él, el efecto que hace, en este caso rellenar hasta 2 trabajadores en nuestra zona de juego, que ahora explicaré en qué funciona, y los puntos de victoria. Así con cada uno de ellos, el convento... Otra vez la misma, las cartas de los animalucos, pues todo esto es lo que tendremos aquí en este mazo gordo, que será el mazo de acciones. Aquí tenemos el mazo de puntuación triple, el primero que consiga un trío de un color concreto se lleva esto que le dará un punto adicional. Hay uno por cada color de edificio que hay en el juego, solo se le llevará el primero que lo consiga. Aquí tenemos mercancías genéricas de 1 y de 2, aquí tenemos las platas, aquí tenemos los trabajadores, que también existían ya en el juego original, en el juego de tablero. Tenemos aquí las mercancías de 1 de colores distintos, tenemos el mazo completo, lo hemos barajado y lo hemos dividido en 2 montones. Hemos hecho exactamente igual con los animales, el mazo completo de animales lo hemos barajado y lo hemos creado en 2 montones. Aquí tenemos una puntuación adicional que dependerá del número de jugadores que tengamos, que será 4, 3, 2 o 1, quitaremos unas en caso de que sean menos de 4 jugadores. Si hay 4 jugadores las pondremos todas, si hay menos quitaremos algunas. Y esto será el indicador de ronda. El juego se divide básicamente en 5 rondas, cada una de ellas con 6 turnos, 30 turnos en total. Esta será la ronda A, cuando acaben todos los jugadores sus turnos pasaremos a la B, a la C, a la D y a la E. Todo esto que parece que es mucho, en realidad el juego se despacha en media hora, 45 minutos tirando por lo muy alto. Ponemos aquí el equivalente a lo que serían los dados en el tablero, donde irían puestos los distintos dados en el juego de tablero. Aquí tenemos simplemente cartitas con el número del dado, y a cada jugador le atribuiremos una de estas cartas a cada uno de ellos. Le daremos una carta de jugador inicial que se elegirá por sorteo. Cogeremos esto que llamaremos el estado, que ahora veréis para qué sirve, esto que serán los proyectos y esto que será el almacén. Pues ya tenemos aquí montado el setup inicial del juego. Lo siguiente que tenemos que hacer es darle a cada jugador 6 cartas de las de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las cartas estas, que serán las de acción, serán las que tenemos que utilizar en cada uno de los siguientes turnos, en cada una de las siguientes rondas, que irán en el sentido de la aguja del reloj, comenzando por el jugador que tenga el numerito 1. Vamos a ver cómo funciona. Pues ya tenemos el setup montado, hemos distribuido las cartas como os he comentado, le hemos dado a cada jugador un estado, un proyecto y un almacén, hemos repartido el juego inicial, 6 cartas para cada jugador, hemos colocado los dados aquí, y ahora, al inicio de cada una de las 5 rondas que va a tener el juego, lo que haremos será siempre lo mismo. Cogeremos el montoncete de cartas y tendremos que rellenar
Madre mía, lo que tengáis TOC. Tendremos que rellenar el hueco que tengamos aquí. Es decir, tendremos que rellenar en un primer momento sin importar el dado que tenga cada una de las cartas en la parte superior de la misma. Cogeremos y empezaremos. Colocaremos en el 1, colocaremos en el 2, colocaremos en el 3, colocaremos en el 4, en el 5 y en el 6. Esto que he hecho no es el despliegue normal del juego. El juego nos recomienda que se ponga así, pero es que si no, no me cabe en la cámara. Para que veáis cómo funcionaría. En circunstancias normales la distribución tendría que ser así. Las cartas numeradas del 1 al 6 de arriba abajo y las cartas saliendo hacia la derecha, para que lo vean mejor todos los jugadores. Ahora, hemos hecho esto, ya tenemos distribuidas 6 cartas aquí. Pues seguiremos rellenando dependiendo del número de jugadores. Si jugamos 2 jugadores, 7 cartas. 3 jugadores, 10 cartas. 4 jugadores, 13 cartas. Voy a simularos una partida a 2 jugadores. Una vez que hayamos hecho esta distribución, el resto de cartas hasta el máximo, dependiendo del número de jugadores, tendremos que hacerlo ya dependiendo del dado que saquemos. ¿Qué quiere decir esto? Que a 2 jugadores, 7 cartas, la séptima carta que tenemos que colocar aquí, la tendremos que colocar en este caso en el número 4. Nos venimos aquí el número 4 y la colocamos en esta zona de juego. Ya tenemos el setup de la ronda organizado, ya está el montaje de la ronda. Ahora, empezando por el jugador que tenga el número 1, iremos jugando, realizando las distintas acciones. Vamos a ver cuáles son. Tenemos ya montado el setup aquí de la ronda. Comenzamos por el jugador que tiene el número 1. Este cogerá las 6 cartas que se le han dado y de ellas sacará 2. El resto, boca abajo en su zona de juego. Las mirará y a los efectos de las acciones solo le importará lo que tenga el dado. En este caso es un 2. Y aquí hay un 6. Dará exactamente igual el color y el edificio que contenga la carta. Solamente tendremos en cuenta el valor del dado. Ahora, nosotros realizamos una acción. Hacemos la acción, hacemos lo que corresponda, nos quedaremos con una carta, da la vuelta en el sentido de la aguja del reloj, y lo que hacemos es que, cuando ya hayamos hecho eso, cogeremos una siguiente carta y le traeremos a nuestra mano. Ahora, así respectivamente hasta que nos quedemos sin las 6 cartas, es decir, 6 acciones dentro de las 5 rondas. Cuando terminemos la primera de la ronda, haremos lo que ahora explicaré en el fin de ronda. Una vez que hemos hecho esto, tenemos en la mano un 2 y un 6. Os voy a explicar cada una de las 6 posibles acciones que podemos hacer en nuestro turno. Solo podemos hacer una por turno. Cogemos en este caso y la primera sería bajar de la zona de los dados una carta a nuestra zona de proyectos. En este caso imaginemos que descarto este 2. Puedo coger cualquiera de las cartas que haya encima del dado del número 2 y traerla a mi zona de proyectos. Como bien indica, la carta de proyectos se puede tener un máximo de 3, lo que quiere decir que si metemos un cuarto tendremos que descartar alguno de los anteriores. Ya una vez que está aquí la carta, pasa a la siguiente jugador, así en el sentido de la hoja del reloj, como os he comentado. Llega nuestro turno de nuevo, rellenamos a la mano. Y lo que tenemos que hacer es la segunda, podemos hacer la segunda de las posibles acciones, que es coger una carta de los proyectos y llevarla a nuestro estado. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, vemos el valor del dado, vemos las cartas que tenemos en la mano y descartamos, en este caso un 6, para subir un 6 a nuestro estado. Inmediatamente, conforme subimos una carta al estado, tenemos que hacer la acción que nos indica aquí, que puede ser coger trabajadores, coger mercancía, es decir, hay una serie de diversas acciones que podemos realizar una vez que pasamos las cartas de los proyectos al estado. Seguiría en el sentido de la aguja de reloj. Esas son las 2 primeras acciones que podemos hacer. La siguiente es vender las mercancías. Vamos a verlo. Lo siguiente que podemos hacer es vender mercancías. Al inicio del juego, a la vez que se dan estas 3 cosas, se da el estado, se da los proyectos y se da el almacén, se le repartirá al jugador al azar un animal, una mercancía y una plata. Ahora, una vez que estamos en la acción de vender las mercancías, tenemos que fijarnos en los números que tienen las mercancías. En este caso, tenemos aquí un 3 y un 4. Pues las acciones que tenemos, como vemos aquí tenemos un 4 y un 5, el hecho de vender mercancías supone descartar una carta y todas las que tengan el número que corresponda a esta, las subimos aquí a nuestra zona de estado y nos puntuarán un punto por cada una al final de la partida. Ojo, el jugador que vende una mercancía cogerá el jugador inicial y lo cogerá por el lado de la interrogación. El lado de la interrogación es el que va rotando, este lado es el que es el jugador inicial de la ronda. Se le dará por el lado de la interrogación al jugador que consigue vender una mercancía. Y no solo eso, sino que además, por cada mercancía que venda, cogerá una plata y la traerá a su zona de juego. No hay límite de las platas que podemos tener, lo mismo que no hay límite de las mercancías que podemos tener en el almacén. Así es como funciona la acción de vender mercancías. Seguimos. La siguiente y cuarta de las acciones es coger hasta 2 trabajadores. Miramos los valores que tenemos en la mano, en este caso tenemos un 1 y un 5, y descartaremos cualquiera sin importar el valor. En este caso descartamos, por ejemplo, un 1 y rellenamos hasta 2 trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya teníamos un trabajador de una ronda anterior, solo podemos coger uno más. Y lo traemos a nuestra zona de juego, ya tenemos los 2 trabajadores. Los trabajadores sencillamente son alteraciones del valor del dado, con un +1 o con un -1. Y ojo, que si por ejemplo tenemos un valor de un 6, en este caso, podremos pasarlo con un trabajador a un número 1. En lugar de pasar un 7, pasa a un número 1. Exactamente igual al revés. Si tenemos una carta que tiene un número 1,
podremos pasarla con un trabajador, metiéndole el -1 del trabajador, podemos pasarla a un 6. Así es como funcionan los trabajadores. Podemos utilizarlos simultáneamente, es decir, si yo, por ejemplo, necesito un 1 porque tengo un 5, descarto 2 trabajadores, lo subo al 6, lo subo al 1, los 2 trabajadores se vuelven a la zona correspondiente de aquí del tablero común a todos los jugadores. Descartaríamos la carta y chimpum, en eso consiste. Es únicamente coger 2 trabajadores y tener hasta 2 para traerlos a nuestras zonas de juego. Esa es la cuarta de las acciones. Seguimos con la quinta. La siguiente acción, ¿cuál es? Coger una plata, exactamente igual que con los trabajadores. Da igual el valor del dado, descartamos una y cogemos una plata y la traemos a nuestra zona de juego. Y vosotros diréis, ¿y para qué demonios sirven las platas? Pues las platas y los trabajadores sirven para realizar la sexta de las posibles acciones. La sexta de las posibles acciones es, descartando un dado cual sea, cogemos las platas que tengamos y los trabajadores que tengamos y podemos intercambiarlas por puntos de victoria a través de estas mercancías a razón de 3-1. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada sumatorio de entre platas y trabajadores que tengamos que dé 3, cogeremos un punto de victoria en forma de una de estas cartas. En este caso descartaríamos estas 3 platas, las traeríamos aquí, cogeríamos un punto de victoria genérico y lo traeríamos a nuestra zona de juego. Pues eso es básicamente cómo funciona, el cómo se cogen los trabajadores, el cómo se cogen las platas y cómo estos se utilizan para, a cambio de 3 por 1, traernos puntitos de victoria para el final de la partida. Esas son las 6 acciones que tiene el juego. Es decir, os la recopilo. Coger de aquí para llevar a proyectos, coger de proyectos para llevar a estado, coger trabajadores hasta 2, coger plata 1, hacer los intercambios y la venta de mercancías de las que tengamos aquí. Subimos arriba y cogemos el jugador inicial, cogemos una plata por cada uno y chimpum, no tiene mucho más. Vamos a ver cómo sigue el juego. Ojo, cuidado, que se me olvida una cosa. Con las 3 platas también podemos hacer otra cosa, que es realizar una acción adicional. Esa acción adicional es independiente de la acción de nuestro turno y puede ser anterior o posterior a la misma. Lo que hacemos sería sencillamente intercambiar 3 cartas de estas, las devolvemos, por 3 cartas de aquí del montón. Miramos las 3 y nos quedamos una de ellas. Y con esa carta, las otras 2 irán a descarte, podemos hacer una de 2 cosas. Podemos o realizar una acción normal con el valor del dado, en este caso con el 5, podremos coger uno de aquí, podremos coger 2 trabajadores, podremos coger una plata, vender mercancía o lo que sea, o podemos sencillamente bajarla a nuestra zona de proyectos. Esta es la acción adicional que podemos hacer intercambiando las 3 platas para realizar esto que he dicho, de coger 3 cartas de aquí, nos quedamos una y o hacemos acciones o la bajamos a proyectos. Ahora sí, seguimos. ¿Cuándo acaba la ronda? Pues cada jugador hace su acción, da la vuelta, le queda una carta, va cogiendo cartas hasta que ya tiene las 6 en la mano. Ya cuando coge la sexta, hace su acción, como solo le quedará una, hace su acción y termina la ronda. Es decir, tenemos que gastar las 6 cartas realizando acciones, cogiendo una en cada turno de los que nos toque. Una vez que termina el turno, sencillamente lo que tenemos que hacer es todo esto fuera, descartamos todo el almacén, todo lo que tengamos aquí en los distintos dados y cambiamos la carta de ronda. Pasamos a la ronda siguiente, en este caso pasaríamos a la B. La partida termina cuando acaba la ronda E. Ahora, voy a seguir explicándoos qué demonios es lo que puntúa en este castillo de Borgoña de cartas. Como habéis visto, estas puntuaciones están claras. Esto nos va a dar un punto al final de la partida, la mercancía nos va a dar un punto al final de la partida, eso ya os lo explica las distintas acciones. Pero el grueso de las puntuaciones nos la van a dar los edificios. Recordaréis que en el castillo de Borgoña de tablero puntuaba dependiendo de dónde fueras colocando dentro de tu tablero, hexagonal, ibas poniendo, ibas haciendo una especie de Tetris, tal y como tenía un poquito de suerte, con el río en medio y toda la pesca. Aquí tenemos algo distinto, aquí lo que tenemos que hacer son tríos de cartas, tríos del mismo tipo. Cuando subimos la carta de aquí a aquí, es muy sencillo, simplemente realizamos la acción que corresponda y chimpum, en la segunda de las posibles acciones de las 6 que os he comentado que tenemos en nuestro turno. Pues, ¿cómo puntúa esto de tríos? Pues, imaginemos que en nuestro turno tengo un 6 y un 1, descarto este 1 y como tengo los proyectos de esta carta, subo aquí, ya tengo 3. Al final de la partida tendremos que hacer grupos de 3, tendremos que hacer estos tríos del mismo tipo de edificio. Una vez que hayamos completado este trío, hacemos lo que nos indique aquí como puntuación adicional. En este caso, como veis, como va siendo más fácil hacer tríos conforme avanza la partida, en la ronda A podremos hacer cualquiera de estas cosas. Podremos coger 3 mercancías, podremos coger 2 animales, 3 piedras, podemos hacer lo que queramos, 3 puntos de victoria, 2 mercancías, 2 animales, 3 trabajadores, pero esto es muy difícil de hacer en las primeras rondas. ¿Qué pasa? Que como paulatinamente va siendo más fácil, cada vez el juego nos irá dando menos beneficios en las sucesivas rondas por hacer este trío. Así que lo que tenemos que hacer es, una vez que tenemos esto, hacemos obviamente la acción que nos corresponda a la carta que hemos subido, cogemos del color, si somos los primeros, cogemos el color correspondiente a esto, en este caso,
cogeríamos esta bonificación, nos lo traeríamos a nuestra zona de juego, nos daría un punto adicional al final de la partida, y esto solo lo puede hacer la primera persona que consiga el trío. Y adicionalmente conseguiremos la bonificación que nos indique aquí. Así es como funciona. Existe aparte una bonificación adicional que, como os he dicho, su setup depende del número de jugadores que tengamos. En una partida de 4 jugadores las tendríamos las 4, si hubiera menos jugadores habría menos. En este caso, el primero que consiga una carta de cada color dentro de su estado conseguirá esta primera carta, el siguiente que lo consiga conseguirá esta carta, así sucesivamente hasta que se gasten las 4, si se gastan las 4. Pues la puntuación al final de la partida consiste básicamente en la suma de los tríos que tengamos aquí, consiste en los puntos adicionales que hayamos tenido, y ahora, en los distintos animales que hayamos tenido en nuestra zona de juego dentro de nuestro almacén, por cada 4 animales distintos recibiremos 4 puntos de victoria. 3 animales distintos, 2 puntos de victoria. 2 animales distintos, 1 punto de victoria. Aparte, el jugador que tenga la carta de jugador inicial al final de la partida recibirá 1 punto adicional. No puntuarán las platas, no puntuarán los trabajadores, no puntuará absolutamente más. En caso de empate, si deciros una cosa, ganará el jugador que tenga más cartas en su almacén. Da igual de lo que sean. Pues una vez que hayamos hecho esto, la suma de todos estos puntos, el que tenga más puntos gana. En caso de empate, se hace esta regla de desempate que os he comentado. Y básicamente, este Borgoña de cartas no tiene mucho más. Tiene aparte un modo un jugador, que bueno, como no me gusta mucho jugar a un jugador, no os hablaré un poquito de él en la reseña. Ahora la opinión. Vamos a ello. Pues nada, mozuelo, esto es lo que decía Die Burgen von Burgund de cartas, Das Kartenspiel de Stefan Feld, Alea Ravensburger, 2-4 jugadores, 30, 45, quizá un poquito más, casi 60 minutillos. Muy buena adaptación del juego de tablero al juego de cartas. Es decir, como habéis visto, no trae absolutamente nada. Solo cartas. No trae un toque, no trae un dado, no trae absolutamente nada. Porque todo está implementado en las cartas. Y está muy bien hecho. Está hecho con bastante cabeza. Es decir, he utilizado las mismas cartas para que sea carta y acción. Es decir, tienes el edificio y a su vez tienes la acción. Tienes mogollón de cosas. Todas las mecánicas una detrás de otra implementadas. Salvo, obviamente, la del tablero individual en la que te vas construyendo la ciudad. Me ha causado muy buena sensación los castillos de Borgoña de cartas. Me ha gustado mucho, porque es una adaptación muy buena. Tiene todo lo que gusta de ese juego. Tiene todo lo que gusta de ese castillo de Borgoña de cartas, de tablero, pero mucho más dinámico. El juego es más ágil, más rápido, más sencillo. Las dos diferencias principales que tiene son, la primera, el intercambio de las 3 platas por una acción adicional que puede ser en coger las 3 cartas, te quedas una, descartas 2 para ponerla como proyecto, para realizar con el valor del dado de la carta que te quedas cualquiera de las otras acciones que hay en el juego. Los 2 trabajadores, la piedra, vender mercancía, coger una carta y llevarla a tu proyecto. Todo eso, esa es la primera diferencia. La segunda gran diferencia es que no tenemos ese tablero. Al no tener ese tablero, la puntuación que se le ha dado al juego es a través de los tríos, a través de ir haciendo tríos. Esos tríos, si eres el primero que lo hace en un color, te vas a llevar esa cartita adicional que te va a dar un punto de victoria. Si haces también todos los colores que tiene el juego, y eres de los primeros, vas a tener puntuación adicional en forma de cartas de 4, 3, 2, 1, dependiendo del número de jugadores, tendrás una o tendrás otras. Esa gran diferencia de lo que es el tablero, aquí la ñapa, el apañillo que le han hecho de hacer los tríos está muy bien, funciona muy bien. Y esa puntuación que te vas a llevar de que si una carta te da un punto, consigues el trío, vas a conseguir ese punto, y no lo consigues si consigues una o 2 cartas, está bastante bien, porque aunque vas a repetir mucho la misma acción, sabes que tienes que hacerlo para poder puntuar al final de la partida, para que ese trío te puntúe bien. Y no solo esa puntuación, sino que buscarás obviamente por todos los medios ser el primero que consiga ese trío, y conseguirás la bonificación adicional. Es decir, todo eso está muy bien implementado, esa mecánica está muy bien encajada, pese a ser la principal novedad que tiene este Borgoña de cartas sobre el Borgoña de tablero. Rapidísimo, es pam, te llega, pam, es mucho más rápido. Si bien el Borgoña de tablero se te iba a la hora y media, hora y 3/4 si había algo de AP, porque la AP principal estaba en montar tu tablero individual, en montar tu ciudad a través de los distintos edificios que tenías, en este no. En este, como simplemente hacerte los tríos, pues vas viendo las cartas, tal, pim pam, es una cosa muy sencilla, mucho más rápido. Eso es una cosa que me ha encantado de este. Es cierto, y aquí empiezo ya con las pegas, que aunque es muy pequeñito de tamaño, la primera de las pegas que le saco es que requiere una mesa del 15. Ocupa un despliegue bestial, sobre todo como tiene varios jugadores. Ya habéis visto la explicación del juego, el despliegue de mesa que tiene, y lo he hecho a un jugador. Lo he hecho para enseñaros cómo funcionaría la parte individual del tablero de cada jugador. Es decir, tu carta de proyecto, tu carta de almacén, tu carta de estado, y eso solo para uno. Cuando hay 4 jugadores, imaginaos la clase de despliegue tan bestial que tiene. No solo por eso, sino porque en los 6 dados vas a tener 13 cartas al inicio de cada una de las 5 rondas. Todo eso
te ocupa bastante mesa. Y la segunda, no voy a decir pega, pero sí voy a decir una cosa que me ha... no es lo que me hace que diga, ¡ay, qué locura de juego! Es el rollo de que el tablero es el tablero. O sea, el hecho de construirte tu ciudad es construirte tu ciudad, es lo que le daba esa chispa especial al Castillo de Borgoña de tablero. El hecho de que tengas que hacerte mentalmente ese puzzle de voy consiguiendo esto, después consigo esto, consigo tal, no sé qué, venga, aquí puedo poner el río, coloco un azul, este azul me va a abrir el hueco del 7, cierro este montón y consigo la puntuación adicional. Eso no lo tienes aquí. Tiene implementada la regla de las tres cartas del mismo edificio. No es lo mismo, pero hace el apañico. Si tuviera que quedarme entre Borgoña de tablero y Borgoña de cartas, mi respuesta sería depende del momento y depende del público. Si no tengo mucho tiempo o no tengo mucho para transportar, para poder transportar, me llevaría este. Si tengo tiempo y gente de culete duro y gente que le guste los juegos, y me quedo con el de tablero. Depende del momento, ya os digo. Pero no me ha desagradado en absoluto. Me ha gustado bastante y a mis compañeros de fase de mantenimiento también les ha encantado. Es un port muy bueno, con un precio, la verdad, inmejorable, creedme. Vale 12 o 13 cochinos euros, así que está tirado el juego a la cara. Y la sensación de juego que te da para el precio que tiene y para los pocos componentes que trae y que sean exclusivamente cartas, la verdad lo convierte en un juego muy apetecible y bastante recomendado desde fase de mantenimiento. Tiene un modo solitario. El modo solitario le está echando un vistazo por encima. Te enfrentas a un jugador virtual que se llama Aaron, An Almost Real Opponent, una cosa así. No sé, no me llama. No voy a engañaros. No, le eché media partida, no llegué a terminarla siquiera. Está gracioso para el que le gusta ese tipo de juego en solitario. Es un reto, tienes que hacer una especie de puzzle y ganarle al juego. El juego te va quitando puntos, en fin. A mí no me ha terminado de convencer, pero porque no me gusta jugar en solitario, como sabéis. Pero si os gusta ese tema, la verdad es que el modo de juego, para los que os gustan los juegos solitarios, está graciosete. Está graciosete. Poco más por nuestra parte. Si queréis dejarnos cualquier comentario, cualquier cosita, aquí abajo, como siempre, en la cajita de comentarios, crítica constructiva, crítica destructiva. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Chao, mozuelos. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.